En el episodio de hoy voy a hablar un rato con Maricruz para que nos pueda contar un poco acerca de su experiencia y su trayectoria profesional. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el mundo del comercio exterior, ejerciendo como Export Area Manager enfocada en la venta internacional de productos tales como el vino y el aceite de oliva. Maricruz, bienvenida. Hola Federico, muchas gracias por esta oportunidad de conocerte y de hablar un poquito sobre mi trayectoria. Muchas gracias a ti, Maricruz, por haber aceptado. Si te parece, para poder introducir un poco acerca de ti, ¿no? A nivel profesional, me gustaría preguntarte qué te motivó a iniciarte en el mundo de los negocios internacionales. Ujú. Pues mira, la verdad y sinceramente, Federico, fue algo muy casual en un principio. Yo acabé mi carrera en Administración de Empresas y Economía también. Y bueno, ahí tenía dos opciones, básicamente, que era hacer un máster en gestión bancaria o otro que había en cuanto a comercio internacional. Entonces, pues bueno, un poquito el decano de la universidad me contó, me animó y nada, pues al final me lancé un poco sin saber muy bien dónde me iba a llevar ese camino. Es verdad que con el tiempo, el hacer ese máster me dio la oportunidad, por ejemplo, de viajar a Australia, de estar trabajando en la oficina comercial de la embajada durante un año, empezar a conocer cómo funcionaban los mercados internacionales, las empresas que estaban exportando, las instituciones también. Y bueno, pues poco a poco, pues digamos que me fui enganchando a este mundo, me fue generando más curiosidad, me di cuenta que era un mundo apasionante y con un potencial enorme. Entonces, bueno, pronto llegó la primera oportunidad profesional como comercial y fue en una bodega también, algo que por la zona de donde yo procedo era algo muy mío. Desde muy pequeña he estado en el viñedo con mi padre, con mi abuelo, entonces pues para mí es el producto más bonito que puedo trabajar y en el mercado internacional desde luego que es algo mucho más apasionante. Completamente. Y, por ejemplo, siempre hay, ¿no? Al final, en la carrera profesional de uno, siempre hay un punto de inflexión, ¿no? En el que te das cuenta que o bien te apasiona lo que estás haciendo, o bien en ocasiones te das cuenta que igual quieres cambiar el rumbo, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué momento, ¿no? de tu carrera profesional considerarías que fue clave y te marcó, ¿no? en ese sentido? Sinceramente, pienso que desde que yo me embarqué en este mundo, después de hacer aquel máster y empecé a trabajar, las diferentes Sí. etapas todas han sido clave eh, para empujarme a dar un paso más adelante. Desde la primera bodega con la que empecé a desarrollarme como comercial de exportación, donde, bueno, digamos que me enfrenté por primera vez al mundo real de, de los clientes internacionales, de empezar a conocer gente, a aprender a base de prueba y error. Mm. Digamos que esa etapa fue difícil en ese sentido, pero a la vez bonita. Después tuve la oportunidad de integrarme en un equipo comercial de otra bodega con más experiencia, un equipo más maduro, más consolidado. Tuve la oportunidad de trabajar y aprender también mucho, con mucha libertad, viajar a más sitios, más destinos, empezar a hacer realmente clientes en muchas partes del mundo y bueno, pues eso lleva tiempo, pero a la larga es muy, muy motivador, incluso algo que te va enganchando. Y nada, pues ahora, por ejemplo, mi última etapa formo parte de una bodega con origen internacional. La bodega está en España, pero Mm. digamos que la matriz está en Holanda. Entonces, eso también te da un punto de vista diferente, una perspectiva distinta en cuanto a modos de comunicación, de trabajo, de marketing. Y bueno, pues es una etapa también muy, muy enriquecedora, que también me está aportando mucho, con lo cual yo verdaderamente estoy muy agradecida a todas las etapas de mi trayectoria. Me parece muy interesante, ¿no? Al final a cada uno le viene un momento, incluso si te viene al principio también mucho mejor, ¿no? Poder encontrar aquella profesión, ¿no? a la que te gustaría dedicarte.
Y entrando un poco también bueno, indagando un poco más allá, ¿no? de esta profesión, lo que se refiere al Expo Area Manager, ¿cómo describirías un día a día, ¿no? en esta profesión? Aunque también es cierto que, bueno, que cada día igual es un mundo, ¿no? Pero para poder tener una idea. Sí, sí, en verdad yo siempre digo que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que ningún día es igual. Siempre hay un reto nuevo, un problema, una oportunidad, un desafío y bueno, al final eso lo convierte en algo eh, desafiante pero también motivador. Hay días que son de estar todo el día en la oficina con un ordenador, teléfono, videollamada, pero al fin y al cabo frente a un ordenador. Y luego hay días que son, digamos, de estar más frente a las personas en los que viajas, recibes clientes, haces una cata. Esos días suelen ser mucho más intensos, pero también muy enriquecedores. Entonces, bueno, personalmente disfruto de los diferentes tipos de días que van surgiendo. Y, por ejemplo, también una de las características, ¿no? que se reconoce esta profesión es el tener que ir al extranjero, ¿no? El viajar por trabajo. Entonces, muchas veces uno piensa, no habiendo trabajado previamente, obviamente, que bueno, que es viajar al país, ¿no? Y tener tiempo para uno mismo, pero realmente creo que esto no es así, ¿no? También he hablado con anterioridad con otros ex-project manager, pero también me gustaría escuchar un poco tu punto de vista en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es el día a día cuando te vas a otro país, ¿no? Sí, Federico, eso que dices es totalmente cierto. Yo la verdad es que llevo toda la vida escuchando lo de qué suerte tienes, vas a viajar aquí, viajas mucho Hmm. y verdaderamente me siento afortunada porque es cierto que este trabajo me permite descubrir muchos lugares del mundo, muchas culturas y en ese sentido es bastante apasionante, pero también es cierto que muchas veces implica levantarte a las 5 de la mañana un domingo, coger un avión, dormir fuera de casa, comer fuera, perderte muchos momentos con familia, con amigos. Y bueno, eso a veces no es tan bonito como la gente se cree, ¿no? Entonces, digamos que esa es un poquito la parte menos bonita de esta profesión. Pero bueno, se compensa al final cuando viajas también tratas mucho de aprovechar los días para ver clientes, potenciales clientes, explorar nuevas oportunidades. Y bueno, aunque sea intenso y muchas veces incluso agotador en ciertos sentidos, cuando vuelves a casa, pues la verdad es que, al menos por mi parte, vuelvo con una sensación bastante satisfactoria con respecto a lo que he conseguido, la gente que he visto, el feedback de los clientes. En general, resultados que bueno, pues eso, son satisfactorios y entonces dices, bueno, ha merecido la pena, ¿no? Vamos a Hmm. seguir adelante y bueno, pues es un poco así, ¿no? Sí, sin duda no viene mal también tener un feedback de primera mano, ¿no? Porque muchas veces, como bien decías antes, se habla solamente de la portada, ¿no? De una profesión o de lo que fuera, ¿no? Entonces también está bien tener en cuenta que como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Sí. Si te parece, Maricruz, entrando un poco en materia de uno de los sectores en los que has dedicado gran parte de tu trayectoria, el tema del sector vitivinícola, sí que me gustaría hacerte una serie de preguntas para indagar un poco más acerca de este sector, ¿no? Porque al final cada sector, de cualquier tipo bueno, de industria, ¿no? Tiene sus características y me gustaría también destacarlas. En lo que se refiere al vino, ¿qué ventajas competitivas cuenta España en este sector respecto a otros países? ¿No? Porque si vemos bueno, en muchas bases de datos y demás, España figura como uno de los países que más exportan vinos en el mundo. Sí, es correcto. A ver, España en el sector del vino, la verdad es que cuenta con muchas ventajas competitivas. Es verdad que antes quizás no se valoraban tanto por parte de importadores internacionales, pero sí que es cierto que cada vez más nos vamos haciendo un hueco fuera y es porque realmente contamos con muchas ventajas competitivas. Desde la producción somos el tercer productor a nivel mundial, si no me equivoco, lo cual significa una larga historia, mucha experiencia, mucha calidad.
mucha diversidad. En España tenemos hasta, no sabría decirte, creo que son ya cerca de 70 denominaciones de origen. Eso significa diversidad en cuanto a suelos, climas, variedades de uva. O sea, tenemos una riqueza enorme, mucho por ofrecer al mundo, digamos, ¿no? Los vinos del norte, los vinos de Jerez, los vinos de Ribera del Duero, de Priorat. En cada parte, digamos, que hay una riqueza diferente y pienso verdaderamente que eso es algo único en España. Luego también, por ejemplo, en el tema de los vinos ecológicos y sostenibles. Esto es algo cada vez más demandado por los clientes internacionales y, bueno, en general por la sociedad, aparte de ser una necesidad muy importante en nuestro sector, porque verdaderamente el cambio climático es algo que nos está afectando. Entonces, pues bueno, en ese sentido España tiene una superficie de viñedo ecológico y creo que es la mayor del mundo, y creciendo, pues bueno, tenemos condicionantes en cuanto a clima que facilitan mucho la producción de vinos ecológicos y eso también es una ventaja que tenemos, desde luego. Por mencionar algo más, pues a todo esto se une que somos competitivos en precios, algo que, bueno, nos está posicionando, sobre todo en momentos de crisis, de alta inflación, pues al final el consumidor internacional y sobre todo en ciertos mercados más sensibles, el precio es bastante importante, ¿no? Entonces, en España es verdad que somos capaces de, aunque hay mucha diversidad, ¿no? También en ese sentido, pero somos en general competitivos. Y además, por fin creo que estamos mejorando mucho en cuanto a términos de imagen, comunicación, etiquetado, publicidad, algo que, bueno, pues también se valora y también nos está empujando, ¿no? Son una serie de factores significativos, ¿no? que contribuyen a que España sea uno de los países con mayor industria en ese sentido, ¿no? Para este sector. Sí. Y si tuvieras que indicar, por ejemplo, 2 o 3 países, ¿no? que más demandan vino o han demandado vino en los últimos años. Esto a veces es muy variable, diría, Sí, completamente. dependiendo sobre todo de coyuntura, de mercados, de países, de los tipos de vino, de los precios. En el sentido, por ejemplo, de que China ha sido durante muchos años un país que ha demandado mucho vino, pero que, por ejemplo, ahora, tras la pandemia del COVID, se encuentra en una coyuntura de crisis en la que, vamos, hemos caído muchísimo y, bueno, pues es un mercado que no tiene nada que ver con lo que era hace unos años. Lo mismo nos ocurre, por ejemplo, con Rusia. Es muy buen mercado en determinados momentos, pero también muy volátil en cuanto a su situación política y económica, sobre todo ahora. En términos generales, yo diría que los mercados más demandantes y estables y maduros son los mercados naturales, digamos los más cercanos a nosotros, Europa. Alemania es un mercado muy importante, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Polonia, en general toda Europa es importante. Estados Unidos también es un gran mercado, pero es cierto que no es tan fácil ni accesible. Hay que saber encontrar el producto adecuado, trabajarlo bien, tener paciencia. Es un mercado también con muchos estados que a veces tienen incluso regulaciones diferentes, entonces, bueno, hay que conocerlo muy bien. Y bueno, te comentaba también el tema del tipo de vino y precios, porque luego hay mercados que en determinados momentos también pueden ser muy demandantes. Yo he vendido mucho vino a África, por ejemplo, en su momento con vinos económicos, más de entrada, más de precio. Pues bueno, eso también influye en el mercado de destino, ¿no? Claro. Y también me gustaría preguntar de Maricruz, por ejemplo, uno de los puntos claves es el tema de la logística, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque también es cierto que actualmente hay demasiadas alternativas, ¿no? para transportar un producto de un país a otro.
Y creo que sería interesante destacar, ¿no?, qué medio de transporte se suele utilizar para el sector vitivinícola en este caso. El vino depende si es vino a granel o si es vino Mm. envasado. Hay también mucha exportación de vino a granel. Y bueno, esto se suele transportar en lo que se llama flexitank de 24.000 litros. Son contenedores de unos 24.000 litros y así es como se suele transportar normalmente. A veces se usan cisternas más pequeñas, pero vamos, en el mercado internacional y sobre todo fuera de Europa todo suele viajar en flexitank. Y en cuanto a vino embotellado, pues se suele sacar lo que más de contenedores de 20 pies o 40 pies, que suele ser normalmente hasta un máximo de 18.000 botellas, lo que suele Claro, viajar. pero por ejemplo, cuando hablas, por ejemplo, porque entiendo que como comentabas antes, ¿no?, la mayoría de exportaciones se realizan a través bueno, a granel, ¿no?, en líquido. Pero cuando hablabas del transporte a través de productos que ya están embotellados, entiendo que hablas de operaciones intracomunitarias, ¿no? Sí, bueno, intracomunitarias o extracomunitarias. El Mm. vino embotellado siempre viaja normalmente en cajas de 6 o 12 botellas, paletizado y en contenedores de 20 o 40 pies. Ya te digo, suele ser Mm. un máximo de 18.000 botellas por contenedor. Claro. Hablamos de cuando hay contenedores completos y mercancía, cuando también se trabaja mucho los palés sueltos, o sea, Mm. también Sí, no está mal también comentarlo. ocurre a veces Y que los importadores hacen un grupaje y se llevan un palé de una bodega, otro de otra, y al final consolidan un contenedor con palés de diferentes bodegas, también es muy común. Y, por ejemplo, también centrándonos un poco bueno, en tu profesión y en tu puesto actual, ¿no?, como Expo Area Manager, pero también un poco enfocada en el tema de los vinos orgánicos, ¿no?, entre otros. Lo que te quería preguntar, María José, es qué característica diferencia, ¿no?, a los vinos orgánicos respecto a los tradicionales, pero en lo que se refiere, por ejemplo, a su elaboración, ¿no? Pues, a ver, la diferencia básicamente es Mm. que los vinos ecológicos proceden de uvas y de suelos que no han sido tratados con ningún tipo de producto químico, ni fertilizantes, ni herbicidas. Digamos que es la uva en su estado más natural posible. Eh, Eso desde luego es una ventaja, tanto a la hora de la calidad. Al final son vinos que muestran mejor la esencia de la tierra donde nacen, y luego obviamente pues también son más sanos. Al final, igual que cuando ahora se habla mucho, comemos un pescado que ha sido contaminado en el mar Mm. y eso acaba en el organismo, pues cuando consumimos alimentos que proceden de suelos demasiado tratados, al final también algo nos afecta. Entonces, para mí, desde luego, los vinos ecológicos son mucho más naturales, más sanos, de mayor calidad, más puros. No quiero decir con esto que los vinos no ecológicos no lo sean. De hecho, hoy en día, aunque los vinos no lleven ese sello, digamos, me consta que las bodegas cada vez utilizan menos tipos de tratamientos. Entonces, pero bueno, es algo que es una tendencia positiva y que ahí está, ¿no? Más también es cierto que los productos ecológicos últimamente están año tras año, ¿no?, penetrando un poco más en el mercado, ¿no? Y entiendo que también habrá mercados bueno, que demanden mucho más este tipo de vino frente a los tradicionales, ¿no? Si te Sí. parece, para ir cerrando, Maricruz, me gustaría que pudieses dar, ¿no?, en base a tu experiencia, a todas aquellas personas que el día de mañana, ¿no?, quisiesen llegar a donde estás tú hoy, algún consejo, ¿no?, pero para que lo puedan tener en cuenta también. Yo les recomendaría, en primer lugar, mucha paciencia. Este es un trabajo de mucha paciencia y pelea diaria. Conseguir a veces un cliente internacional y cerrar negociaciones puede suponer
semanas, meses o incluso años de hablar con un cliente, enviar muestras, verte en una feria. Es un proceso que en muchos casos suele ser lento. Sí que es cierto que cuando se tiene paciencia, se siembra y se siembra, pues al final los resultados llegan y es doblemente satisfactorio, ¿no? Otro consejo que también les podría dar es tener una mente muy abierta e intentar siempre adaptarse al interlocutor con el que se habla. Tenemos que saber que en el mundo internacional pues, hay muchas culturas diferentes, sensibilidades, preocupaciones, objetivos. Entonces, a menudo es muy diferente cómo se expresa o negocia una persona en China que como lo hace un alemán o lo que puede pasarte con un americano o la manera de tratar con un nigeriano, ¿no? Entonces, el consejo es practicar mucho la empatía para tratar de entender al tipo de cliente que tienes enfrente y en ese sentido darle el mejor servicio posible, ¿no? Y bueno, esto es algo que ellos también valoran mucho, que yo he aprendido con el tiempo, y es que las relaciones personales al final importan mucho, importan mucho. De hecho, yo siempre pienso que un buen comercial no es el que habla mucho. Obviamente es importante hablar y convencer, pero en el momento. Pero a la larga lo que valora un cliente es el servicio y las respuestas que obtiene día a día. Si cuando tiene dudas tiene una respuesta rápida, si da solución a sus problemas, si sabes adaptarte a sus necesidades, si eres honesto incluso cuando hay algún problema y sabes comunicarlo. En fin, pues de nuevo empatizar y generar confianza porque a la larga es lo que da lugar a clientes sólidos y estables que se mantienen en el tiempo. Creo que ese es el consejo principal que daría. Sin duda alguna, al final es una profesión que, como bien decías, bueno, requiere de todas esas habilidades, ¿no?, interpersonales y de poder también entender a otra parte, empatizar y demás, ¿no? Entonces creo que va a servir bastante a aquellas personas, ¿no?, que estén interesadas en esta profesión y también para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Y bueno, Maricruz, hasta aquí hemos llegado. Agradecerte por tu tiempo y por tu colaboración, que estoy seguro que va a ser de gran utilidad. Muy bien, Federico, pues gracias a ti también por el tiempo y por el interés, y para cualquier cosa aquí me tenéis. Muchísimas gracias, ¿eh?